Muy buenas tardes, maestra Marisol, bienvenida. Bueno, pues vamos a comenzar con... Buenas tardes. ¿Sí me escuchas, Yola? ¿Sí me escuchan? Sí, Ok. perfectamente. Gracias. Sí. Nada más tenemos a la maestra Claudia Botello que prenda su cámara y su micrófono para hacer la presentación. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Buenas, Mónica, pero aquí andamos. Excelente, bienvenida. Gracias. Pues, bienvenidos todos a este examen profesional para obtener el grado de maestría del profesor Orlando Daniel Avitia. Para mí es un placer haber dirigido este trabajo y estar en este momento tan importante. Sé que es el cumplimiento de una meta personal y profesional del maestro Orlando. Entonces, pues es un acto protocolario, por eso pues estamos reunidos esta tarde y con pues bajo esta normatividad. Sin embargo, yo quiero comentar, maestro, que pues este examen pretendemos que se dé bajo un diálogo mutuo en donde podamos compartir las experiencias, las expectativas, las ideaciones que tenemos de su trabajo, ¿sí? Que se convierte, no lo sienta usted como un examen como tal, si usted hizo, y me es muy grato presentar esta tarde o representar al grupo de sinodales. En este caso, pues yo estoy como presidenta, mi nombre es Yolanda González, y pues lo he acompañado desde que usted comenzó su maestría. Nos conocemos en la distancia a través de la plataforma, y de verdad que desde que inició este proceso académico me di cuenta del empeño, de las ganas, del compromiso que usted tiene para consigo mismo, para con su profesión, y por eso me agrada mucho y me fortalece mucho como profesional también estar presente en este momento tan especial. Quiero dar la bienvenida a mis compañeras, la maestra Claudia Botello y la maestra Marisol Peñuelas, a quienes voy a dar la palabra para que hagan su presentación. Adelante, maestra Claudia. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes, profe. Para mí es un placer estar aquí con usted. Yo lo tuve como alumno y, como decía la maestra Yoli, un alumno muy comprometido desde el principio. Y pues ya es el último escaloncito que le queda, el último acto, ya para que usted obtenga su título. Primero Dios, tómelo, saldrá bien, y tómelo como una charla entre compañeros. No lo vea como que pues es algo protocolario, pero no lo vea así como con la rigidez de un examen, ¿sí? Muchas gracias, maestra. Bienvenido. La maestra Claudia es vocal de este jurado. Ahora vamos con la maestra Marisol Peñuelas, quien es secretaria. Adelante, maestra Marisol. Gracias, maestra Claudia. Bueno, pues buenas tardes, compañeras, maestro Orlando. Muchas felicidades por haber llegado a este momento. Es un honor para mí estar compartiendo las apreciaciones acerca de su documento y como comentaban mis compañeras, pues tómelo como una charla, como una plática, más que como un examen en sí, ¿no? Es básicamente eso. Es un diálogo en donde usted nos va únicamente a dar un panorama y detallado de su trabajo, pues quién más lo conoce que usted, ¿no? Que fue quien estuvo siempre ahí durante toda su maestría también, una persona dedicada, responsable, muy cumplido. Entonces, pues también esperamos que esta charla sea pues muy amena, ¿no? Empezamos con el pie derecho y va a ver que así vamos a terminar también. Muchísimas gracias, maestra Marisol. Así es. Bueno, pues vamos a dar inicio, maestro. Le voy a dar algunas pautas para esta presentación. Pues consta de varios momentos este proceso protocolario, como lo comentábamos. En el primer momento usted va a presentar
lo que hizo en su trabajo. Tiene un aproximado de 15 minutos para hacer la réplica de su documento. Enseguida viene la ronda de preguntas y respuestas, o de esta charla que comentábamos también, en donde cada una de nosotros va a ir haciendo comentarios, va a ir haciendo a lo mejor algunos cuestionamientos, pero con base en este proceso. Y vamos a ir dando la palabra a cada una de las sinodales. Al final de esta ronda de preguntas y respuestas, maestro, vamos a pedirle que usted se desconecte un momento para poder nosotros deliberar, y ya al final usted se podrá conectar otra vez para la toma de protesta en caso de que el resultado sea favorable, que estamos seguras que así será. Entonces, ese es el proceso. Si usted por una necesidad muy personal, fisiológica, necesita retirarse, pues tiene hasta 5 minutos para hacerlo. Puede apoyarse de su documento, puede tomar agua, moverse del lugar, es libre, ¿sí? Es su momento, disfrútelo, y me da mucho gusto saber que están con nosotros familiares suyos, están compañeros. Es muy importante pedirles también que mantengan sus micrófonos en silencio, porque esto podría perjudicar la presentación de Orlando. Entonces, pues nada más, de mi parte es todo, y vamos a dar inicio. Orlando, vamos a compartir pantalla, va a compartir usted pantalla y nos va a platicar. Discúlpeme de antemano si en algún momento lo interrumpo. Cuando sean aproximadamente 15, 20 minutos de la presentación, voy a intervenir. Muy bien. ¿Alguna duda? No, todo está muy claro. Les agradezco mucho pues sus palabras y la confianza que me dan para que se me quite un poquito los nervios. Muchas gracias. Muy bien, estás en confianza y bienvenido. Muy bien. A ver. Muy bien. Entonces, pues iniciamos. Nuevamente, muchísimas gracias. Como ustedes sabrán, soy un docente promovido a director en educación media superior. Tengo 12 años de experiencia ya en este nivel. Es algo que me apasiona demasiado, y por eso opté por llevar a cabo esta maestría. Y aquí pues les presento la propuesta de intervención, que para obtener el grado de maestría en educación media superior, pues les presento a continuación. Agradeciendo a todos su asistencia o su sintonización. Y pues bueno, si pudiera yo resumirles en una diapositiva de lo que constó mi trabajo, pues yo empecé a detectar, en base a la experiencia y en base al análisis que llevamos a cabo, que el logro educativo de nuestros estudiantes en el nivel medio superior está dependiendo ahorita de 3 cuestiones muy importantes. La primera, las habilidades socioemocionales de los mismos; los cambios político-educativos que ha sufrido la educación media superior y en general la educación, que bueno, tiene mucho sufriendo cambios. Sin embargo, desde el 2013, con la reforma educativa, donde se nos da la oportunidad a profesionistas ingresar por un examen de oposición, dio un giro muy grande también los procesos. Y derivado de ello, pues la capacitación docente, la cual también es un factor primordial en estos tiempos de cambios de nuestros estudiantes, no se diga ahorita con la cuestión de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, para platicarles así rápido acerca del contexto en el cual desenvolvimos esta propuesta de intervención, les platico de lo que es CECITESH. En CECITESH tenemos 52 planteles a lo largo y ancho del estado de Chihuahua. Somos el subsistema que más cobertura tiene a comparación con los otros subsistemas, y eso es muy importante porque estamos colocados en zonas muy vulnerables de extrema pobreza, en zonas rurales de nuestro estado, y tratamos con alumnos con características muy específicas.
Como pueden ver ahí en las imágenes, el plantel el cual dirijo carece de infraestructura, estamos en aulas móviles y estamos en una primaria prestada. ¿Por qué les menciono esto? Porque la pertenencia de nuestros chicos, de lo cual yo hablo en mi documento y en mi intervención, tiene mucho que ver con esto, con que si a los chicos les gusta su escuela, le tienen pertenencia a sus clases, a sus maestros, etcétera. Entonces, para que lo tengan ahí de referencia. Y pues bueno, un poquito de conceptos teóricos acerca del abandono escolar. Sabemos que es el principal problema que nos afecta en el nivel medio superior, aunque suene por ahí un poquito cliché. Es un problema que nos afecta y como dice por ahí en el estudio la doctora Evangelina López y los licenciados Guadalupe Ibarra, denme un segundito. Y los licenciados Guadalupe Ibarra y José Velázquez, en una investigación que se llevó a cabo en Baja California, donde ellos dicen que tanto en nivel básico como en nivel medio superior, contamos con una escasa capacidad de retener a nuestros jóvenes. Y también un documento que llevó a cabo el INE, ahora sí que el desaparecido INE acerca del análisis de la política de atención al abandono escolar en educación media superior, también nos dicen de lo importante que es el entorno social, el entorno socioafectivo de nuestros jóvenes para continuar y que no sea su educación interrumpida por algún motivo. Si preguntamos en los departamentos de orientación educativa de nuestros planteles, pues van a salir temas como problemas económicos, embarazos no deseados, adicciones, problemas psicosociales, acoso escolar, falta de atención de los padres, familias disfuncionales, etcétera. Sin embargo, detectamos o hemos detectado con esta investigación que va un poquito más allá de problemas personales que pudieran tener todos los estudiantes, y lo vemos aquí en esta tabla que se llevó a cabo en el año 2018-2019, donde, si pueden ver ustedes, nuestro plantel no es la excepción con el abandono escolar. La gráfica que nos muestra la eficiencia terminal pues va cayendo cada semestre, y algo importante es que detectamos que realmente la mayor reprobación, en este caso el 70%, 70.87%, se da por la insuficiencia académica o la reprobación. No tanto por los temas que les mencioné anteriormente, sino que los jóvenes hacen todo lo que esté en sus manos por continuar, y esa finalmente la reprobación lo que hace que merme su estancia en el nivel medio superior. En primer semestre también es importante destacar que los jóvenes del primer al segundo semestre, que yo le llamé en mi investigación el semestre de transición, es donde más se nos van alumnos. La cuestión del sexo y la cuestión de la especialidad no tiene mucha relevancia para efectos de la investigación, dado que pues ahí fluctúa de manera distinta. Entonces, las principales causas que vimos ya nosotros detectando que por reprobación se van los jóvenes, pues era lo que les comentaba al inicio. Número uno, los procesos del UCICAM, antes Servicio Profesional Docente, en los cuales faltan docentes base en nuestros planteles de educación media superior. Es decir, hay una rotación de docentes cada semestre, cada ciclo escolar. Con ello, la falta de capacitación docente, porque pues capacitamos los que van llegando cuando ya se les venció su contrato de 6 meses, y si les gustó se quedan, si no cumplen con el requisito del siguiente perfil en las clases, pues también dejan de impartir clases, etcétera. Algo bien importante es también las dificultades en la planeación docente, que pues esto es el coco de muchos docentes, pero no es culpa de ellos. Yo trato en mi documento de explicar que realmente no conocen como tienen que conocer a los estudiantes por lo rápido que arranca el semestre, o porque no les damos oportunidad de conocerlos hasta que ya está encaminado. Y finalmente, también llevando a cabo un análisis de los profes que ya tienen su experiencia, que sí tienen competencias pedagógicas, pues esos cambios de paradigma en la enseñanza y desarrollo de habilidades socioemocionales. Pongo el programa de Construyete, que a nivel medio superior pues lo conocemos muy bien. Sin embargo, pues antes se llamaba Síguele, se llevó a cabo una estrategia de movimiento contra el abandono escolar, Yo No Abandono, que también la han de conocer. Incluso ahorita trataron de atacar el abandono escolar o la deserción escolar con el programa de becas, las famosas becas Benito Juárez,
que desde nuestro punto de vista con esta investigación, pues no hace sentido estar comprando la estancia de los estudiantes con dinero, que a fin de cuentas ese es uno de las características que mucha gente ve en estas becas. Entonces, se han hecho esfuerzos a lo largo de estos años por atacar el abandono escolar, lamentablemente sin tener el éxito que deseamos. Entonces, por ahí les pongo los autores de mi marco teórico, de los fundamentos teóricos que manejé. Pablo Casado, cómo ocurre el aprendizaje, obviamente basado en las teorías del aprendizaje de David Cole. Cognición situada de Díaz Barriga, también muy conocido por nosotros. Lo que tiene que ver con el constructivismo, en el sentido de que del ambiente en el cual nuestros estudiantes se tienen que desenvolver para realmente construir su aprendizaje, el clima en el aula, el clima social de la escuela, el ambiente escolar, el respaldo familiar que deben tener los estudiantes para poder sobrellevar sus clases de manera correcta, el sentido de pertenencia del docente, que también tiene mucho que ver acerca de su capacitación y de manera en que se desenvuelven profesionalmente sus clases. Confianza y pertenencia del estudiante. Por ahí en mi documento les hablo de la importancia que tienen ellos de identificarse con sus maestros, con el personal administrativo y directivo del plantel, y pues obviamente el enfoque por competencias que a partir de 2013 con la reforma educativa nos ha ido nutriendo de información al respecto. La metodología que utilicé para llevar a cabo esta investigación pues fue el paradigma interpretativo por sus propiedades apegadas a las acciones humanas, la práctica social y la significación, ¿no? Esa cuestión holística de ver todo por fuera, por así decirlo, interpretarlo y llevar a cabo acciones para pues continuar con las mejoras y con las reflexiones. Llevamos a cabo desde un enfoque cualitativo por sus principales características, las cuales son concebir la realidad desde múltiples perspectivas, atendiendo así la diversidad y particularidad de los actores involucrados, y finalmente el método que utilizamos fue la investigación-acción, el cual pues llevamos a cabo el análisis, una acción, observar el comportamiento y realizar mejoras al proceso. Vuelvo a repetir la palabra reflexión, que es el objetivo principal de este método. Los instrumentos, pues observación, entrevistas, encuestas propias del enfoque cualitativo. Los participantes fueron 2 grupos del turno matutino, 2 grupos del turno vespertino y 6 docentes de nuevo ingreso que impartían clases a estos grupos y que nos iban a poder dar mediciones ahí adecuadas. Las actividades, les pongo aquí 3 imágenes, porque la actividad principal o con la que arrancamos esta investigación y que se ha llevado a cabo por varios años es ese acercamiento de los directivos, primeramente a los alumnos de nuevo ingreso, como a sus padres de familia. Sí, en muchas ocasiones no tenemos esa conexión con nuestros clientes, que son realmente los alumnos y los padres de familia, y son a quien nos debemos y debemos nuestra labor en las instituciones educativas. Entonces, llevando a cabo la presentación con ellos y llevando a cabo también una vasta introducción con nuestros docentes de tiempo fijo, iniciamos con las actividades, y de ahí pues se desglosan un sinnúmero de acciones que llevamos a cabo. Tratamos de medir con algunos instrumentos que por ahí les presento en mi documento, y como lo son asignación de administrativos tutores a cada uno de los grupos seleccionados. Aquí en el plantel el personal administrativo colabora con el personal docente a manera de descargar un poquito la carga, valga la redundancia, de trabajo, porque eso es lo que menciono en mi documento, que el docente está sobresaturado de muchas actividades, y por eso la plantilla administrativa pues entra a colaborar con ellos. Llevamos a cabo la ubicación, por ejemplo, acá a su izquierda ven una imagen en Google Maps. Llevamos a cabo la ubicación de todos y cada uno de los estudiantes para saber dónde se desenvuelven, para saber cuánto se tardan en agarrar su ruta, dónde viven, si se transportan en vehículo o no, etcétera. ¿Con qué fin?
con el fin de que ellos se sientan más identificados, que sepan que en los planteles nos preocupamos por ellos, por su estabilidad socioemocional, económica, etcétera. También otra imagen por ahí, el recibir a los alumnos en la puerta, el llamar a los alumnos por su nombre, son puntos que les van a ellos señalando que se sienten importantes en los planteles, va creciendo su sentido de pertenencia y dicen, bueno, pues en la escuela ahora sí que me están tomando en cuenta, somos importantes, y no se trata obviamente de simular nada, sino de que ellos observen ese aprecio entre personal y estudiantes para que crezca tanto la pertenencia de ellos como la de los docentes, detección de áreas de oportunidad de docentes, capacitación de los mismos y pues seguir observando el comportamiento de sus clases, ¿verdad? Si soltábamos a estos docentes, no íbamos a tener los resultados que queríamos lograr. Aquí una cuestión de números, por ahí estas tablas vienen detalladas en el documento, aquí se ven un poco chicas, pero lo importante es que pudimos disminuir 7 puntos porcentuales el índice de reprobación en ese semestre que empezamos a implementar de lleno la investigación. Y lo más importante, si ustedes recordarán en la primera diapositiva donde les mostraba las bajas del plantel, había alrededor de 45 bajas de primer semestre. Y en este nada más logramos 32, son 24 más 8 bajas que estuvieron por situaciones pues distintas a la reprobación, señal de que con esto logramos el objetivo de nuestra intervención. Entonces, en aquel diagnóstico que se hizo en el 2018-2019 teníamos el 12.85% nada más de bajas en el semestre de transición y logramos un 9.14 en el semestre en el que implementamos todas estas acciones. Entonces, pues los resultados y las conclusiones, concluimos que las habilidades socioemocionales, y no refiriéndonos estrictamente al programa de Constrúyete o al de Síguele o al de cualquier otro programa establecido de habilidades socioemocionales, sino esa parte humana que deriva de la empatía de los docentes para tomar en cuenta el momento de querer pertenecer al gremio docente. Dice, son una ancla fundamental en el neuroescolar de los jóvenes. Por ahí les pongo fotos en el documento donde reconocimos a los docentes que participaron en esta parte de la capacitación. Son acciones de incremento también de pertenencia de ellos mismos, entregándole nosotros los directivos personalmente documentos a los estudiantes. Por ahí les pongo una imagen donde hicimos una actividad de traer pijama a todos los miembros del personal junto con ellos, porque son actividades que ellos mismos pedían, que por qué no pueden ir acompañadas de la cuestión conceptual, de la cuestión académica, pero ellos se sienten escuchados por nosotros, por su escuela, así crece su pertenencia y con ello crece sus ganas de pertenecer, de seguir perteneciendo a nuestros planteles, ¿sí? Y pues a manera final y de reflexión, por ahí yo les ponía una cita de un prescriptor, o como los conocemos en inglés, un influencer de redes sociales. Dice, los estudiantes que se sienten valorados en sus hogares van a la escuela a aprender, y los que no van a la escuela a ser valorados. Y esa es la base fundamental de esta investigación. Ya para finalizar, yo les comentaría a ustedes también una segunda reflexión. Entre licenciatura, maestría, doctorado, tenemos un sinnúmero de docentes. Y si yo les preguntara a ustedes en este momento que trajeran, o les pidiera que trajeran a su mente los docentes que más marcaron su vida profesional o incluso hasta personal, van a traer a su mente docentes contados, no los van a recordar obviamente a todos, porque aquel docente que nos enseñó a balancear una fórmula, una ecuación química, o nos enseñó los productos notables, pues no lo recordamos lamentablemente. Nos sirvió esa parte académica en su momento y somos profesionistas. Sin embargo, traemos a nuestra mente aquellos docentes que nos marcaron con alguna palabra, que nos marcaron con alguna acción y que nos sirvió en nuestra vida profesional y nuestra vida laboral. Y esto es lo que tratamos de transmitir con esta investigación a los docentes, que por medio del UCICAM, de los procesos de examen de oposición, se van integrando,
porque algunos vienen escapando de la empresa maquiladora, del sector privado, de algún negocio, y tienen que entender también que la parte socioemocional es prioritaria para el desarrollo académico de nuestros estudiantes. Sería todo por parte de la presentación. Muy bien, Orlando. Muchísimas gracias. Excelente presentación. Muy clara y concisa. Vamos a pasar a la siguiente etapa de su examen profesional, Orlando. Voy a iniciar yo, luego le voy a dar la palabra a la maestra Marisol como secretaria y luego la maestra Claudia, y así va a ser el orden en el que vamos a estar trabajando, si les parece. Yo voy a empezar con una pregunta muy sencilla, Orlando. Mencionaba usted en su documento y en este momento de estas investigaciones que realizó, estos trabajos que estuvo leyendo y los resultados que han tenido en otras instituciones, en otras ciudades. De todas esas investigaciones, de todo ese estado del arte que usted hizo y que estuvo revisando, ¿cuál investigación le dio más elementos para su trabajo, Orlando? ¿Y por qué? Ok, pues básicamente, deme un segundo. Algo pasó aquí con el audio. Se escucha perfecto, ¿eh? No se preocupe. Puede hacer uso de su documento. No, pues ahí mejor. Me van a ver con la otra imagen, pero está mejor. Bien, pues basándome meramente en los documentos que generó el INE acerca del abandono escolar, antes de que se desarticulara como dependencia, eso me llamó mucho la atención, lo cual iba muy aunado al programa Construyete, que el programa Construyete le han dado muchos vuelcos, por así decirlo. Primero generamos fichas, después se trató de capacitar a los docentes por medio de la Estrategia Nacional de Formación Continua y seguíamos viendo sin ver resultados. Fue lo que a mí me ha llamado mucho la atención, porque en base a todos los estudios que estuvo midiendo el INE, que recordemos que pues para las personas que nos están escuchando y no están involucradas con la dependencia, fue el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Entonces, básicamente, lo manejado en el INE respecto a todo el marco teórico y referente de los últimos años con abandono escolar, fue lo que a mí me impulsó y me llamó más la atención para llevar a cabo este proceso de investigación y el programa Construyete, que si ustedes se fijan, no lo abordo tanto o como tal, porque a fin de cuentas, lo veo yo muy bien articulado, pero a una manera muy general. Y el universo es tan vasto en cuestión de zona rural, de zonas socioeconómicas, de planteles con distintas características, que yo creo que cada plantel debemos de hacer una cuestión de introspección y ver nuestras problemáticas propias. Entonces, en base a eso, llevé a cabo y fue lo que más me llamó la atención para iniciar con el proceso de investigación. Muy bien, gracias. Bueno, maestro, pues antes que nada, excelente presentación, muy detallada, muy clara. Mi pregunta va en cuanto a, usted habla acerca de Construyete, de estos programas de Yo No Abandono, de los programas que se manejan en media superior para evitar la deserción y el abandono escolar, ¿no? ¿Cómo los calificaría usted estos programas? Ahorita menciona que obviamente están fuera no se aplican, ¿no? No están contextualizados, se aplican de manera muy general, se toman en cuenta que todos tuvieran las mismas características, que todos los alumnos son iguales, pero sabemos que no. Cada uno de nuestros alumnos es diferente, viene de contextos totalmente diferentes y pues que todo esto influye para que ellos abandonen sus estudios.
¿usted cómo calificaría o cómo evaluaría estos programas en su institución? Ok, pues derivado de lo mismo en el sentido de que, bueno, les comentaba yo en el documento que nuestro plantel tiene alrededor de 35 docentes cada ciclo escolar o cada semestre, de los cuales 15 o 16, de 10 a 16 docentes son de tiempo fijo, es decir, son por honorarios, llegan cada semestre y muchos se van. Entonces, estos programas, precisamente, volviendo a lo mismo de la contextualización, carecen de esta parte de seguir manteniendo a los docentes o de capacitarlos, o incluso no están entrelazados entre los procesos de LUCICAM, antes Servicio Profesional Docente, y la estructuración de los mismos. Entonces, pues si les tuviéramos que dar una calificación, yo creo que les daríamos por ahí un 8, un 9, porque falta esta parte de contextualizar o de dar una apertura para que los directivos, los maestros hagan su propio análisis y su propia estructuración con los programas. Eso es lo que es Construyete. Y como comentaba con las becas, el tema de becas es un tema muy importante, muchos lo quieren politizar, consideran la administración federal ha considerado que este programa va a contrarrestar la deserción. Lamentablemente, en este primer año, en estos primeros 2 años, no ha sido así. Entonces, seguimos en esa lucha constante por descubrir cosas que a nuestros estudiantes les incrementen la pertenencia escolar y por eso pues, llevé a cabo las actividades y la investigación que realicé. Gracias, maestro. Gracias, maestra Claudia. Adelante. Bueno, profe, yo voy a retomar un poco la participación de la maestra Yoli. Esta revisión que comenta haber hecho sobre el estado del arte, ¿cómo cambió su percepción, su propia percepción respecto al problema? Ok. Es una pregunta sumamente interesante, maestra, porque precisamente todos estamos muy atareados en las instituciones educativas con mucho papeleo y mucho trabajo administrativo, que lamentablemente se nos va el semestre, se nos va una semana, ahorita ya se nos fue enero y vamos dejando de lado por quien realmente tenemos trabajo, por quien realmente estamos en nuestra institución, que son nuestros estudiantes. Entonces, con base a ello, pienso yo que debemos de enfocar todos nuestros esfuerzos para seguir manteniendo a nuestros jóvenes en nuestros planteles. Y eso fue lo que cambió a mí mucho la perspectiva de ver de que, bueno, las cuestiones de los datos, del compromiso administrativo que yo, por ejemplo, como director tengo, puede esperar más de atender a un estudiante, de atender en mi oficina a una madre de familia que necesita algún tipo de información, porque realmente, pues a ellos nos debemos. Y la teoría y todos los estudios que se han llevado a cabo, pues nos dicen lo mismo, respecto a ese sentido de pertenencia que todos debemos de tener en nuestros trabajos, en nuestros hogares, y pues los estudiantes, los cuales pasan por procesos biológicos tremendos en su adolescencia y quienes están también pasando por cambios generacionales, y no se diga ahorita con la pandemia, pues necesitamos escucharlos. Entonces, a veces dejamos de lado esta parte y fue para mí lo que más me impulsó a realizar esta investigación. Muy bien, gracias. Gracias, maestra. Pues seguimos un poquito, andamos en la misma sintonía, la maestra Claudia y yo. Me gustó mucho esta cita que hace al final, ¿no? De cómo los muchachos, pues, que no se sienten valorados van a la escuela, ¿no? A ser valorados. Y en este sentido, es esto que está comentando usted, ¿no? Como respuesta al cuestionamiento de la maestra Claudia,
y su trabajo pues basado en las habilidades socioemocionales, ¿sí? Comenta usted también ahorita cómo recibir a un padre de familia, cómo entablar esta conexión con ellos, y me llama la atención que en estos resultados están, pues sí, la economía, las cuestiones de contexto y todo, pero me gustaría conocer, de acuerdo a su experiencia, maestro, la familia, cómo influye en estas cuestiones de abandono, de reprobación. Bueno, reprobación es la principal causa, ¿no? Pero cómo influye la familia, ¿sí? Que es formadora, ¿no? De estas cuestiones socioemocionales, cómo influye en todo esto de acuerdo a su experiencia, qué es lo que usted ha visto, qué ha observado, qué ha presenciado en todo este proceso que usted tiene pues en esta trayectoria que usted tiene dentro de la institución. Gracias, maestra. Híjole, pues súper importante, maestra. Comento yo también en mi documento que muchos docentes nos han contestado, no, es que a mí no me pagan por atender la cuestión socioemocional del joven, a mí no me pagan por ser psicólogo del estudiante, a mí no me pagan por enseñarles cosas que se salgan de mi programa de estudios y de conceptos fácticos, conceptos conceptuales. A mí me pagan por enseñarle matemáticas y a estas alturas de la educación en nuestro país no puede ser así. ¿Por qué? Porque precisamente los cambios generacionales, lo vuelvo a repetir, de los estudiantes con sus papás, con sus mamás, los cuales tienen que salir a trabajar dobles turnos y los dejan por ahí pues con un rezago social, un rezago de valores, etcétera. Y lo peor de todo es que hay muchos padres de familia que están conscientes de ello y que quieren ayudar a sus hijos en muchos temas, pero cómo enseñarles liderazgo, por ejemplo, a sus hijos cuando ellos carecen también de esas competencias. Entonces, la familia, yo abordo ahí un espacio acerca de las familias disfuncionales que son pues precisamente, según varios autores, las que carecen de esos vínculos socioafectivos. No tiene que ser precisamente que no tenga papá o no tiene que ser precisamente que no tenga mamá, sino que simplemente carecen de esos vínculos para poder desenvolverse con una niñez feliz, con una adolescencia feliz, lo que les va a permitir llevar a cabo el desarrollo académico adecuado. Y si como docentes no entendemos esa parte, pues nunca vamos a poder hacer que avancen en la cuestión académica. Por eso se ve reflejada tanta reprobación al final de los diferentes semestres. Así es, maestro. Bueno, pues es algo bien interesante. Yo creo que da para otro tema de investigación o de intervención, ¿no? Esta parte de la cuestión familiar y el impacto que tiene toda esta situación en lo académico. Muchas gracias. Maestra Marisol, adelante. Gracias. Maestro, retomando también un poquito esto que mencionan, ¿no? De las familias disfuncionales, de todas esas características que usted menciona en su documento, de sus estudiantes. Me gustaría que profundizara un poco, que nos diera un panorama, que me describiera a sus estudiantes, su contexto, de dónde vienen esos estudiantes, cómo son sus familias, cómo son ellos, cómo se comportan en la escuela, sus actitudes, hablando de académicas, sociales, emocionales. Es decir, es muy importante que, como lo menciona usted, que uno como docente pues conozca a los alumnos no nada más desde la parte académica o cognitiva, ¿no? Sino que también veamos esa parte social, esa parte emocional, que nos acerquemos a ellos, que se sientan importantes, que vean que como docentes también estamos de su lado, que no nada más estamos para enseñarles matemáticas, para enseñarles física, química, no, sino que también somos en su momento acompañantes, somos orientadores, no nada más del proceso de aprendizaje, sino también de un proceso socioemocional por el que ellos están pasando, ¿no? Entonces me gustaría que me describiera a sus alumnos, cómo son sus alumnos, cómo es su contexto. Gracias, maestra. Pues sí, efectivamente el contexto de CECITESH, primero les hablo en general del subsistema, el cual sí me gustaría que si no conocen acerca de él, se echaran por ahí un clavado a la página. Ya estoy haciendo promoción.
porque sí es muy distinto a lo que es el bachilleres, a lo que es un CEBETIS, donde el 80%, bueno, y hablo, no tengo la fundamentación de los datos, sin embargo, en reuniones directivas y de orientación educativa sobre todo, se ha hablado de que esos subsistemas son los padres de familia, alrededor del 80% son profesionistas. Y en CECITESH, por la política que tiene CECITESH de colocar planteles, ahí en la ciudad de Chihuahua, por ejemplo, está el CECIT 20 Oriente, está uno en Industrias, está uno en San Guillermo. Son zonas bien vulnerables. Se cortó el sonido. Lo dejamos de escuchar, maestro, sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya, me escuchamos de nuevo. Ok, una disculpa, algo pasó con mi teléfono y era con el que tenía el audio. Bien, entonces, déjenme, me salgo entonces de acá. Sí, pues les comentaba que CECITESH, ahí en la ciudad de Chihuahua está un CECITESH en San Guillermo, está en Oriente, el CECIT 20 Oriente, y en toda la zona rural de nuestro estado. Entonces, las características de nuestros jóvenes son bien particulares en ese sentido. El 20%, me atrevo a decirlo porque eso sí lo conocemos aquí en los planteles, nada más el 20% de sus papás son profesionistas. La mayoría no cuentan con una profesión en ese sentido de la educación, y pues nos hemos acercado tanto a su contexto que hay varias problemáticas que influyen mucho en la decisión de seguir de ellos estudiando. Por ejemplo, a muchos los ponen a trabajar, muchos son niñeras de sus propios hermanos. Entonces, imagínense tener que cargar con el peso de la escuela, tener que cargar con el peso de mis hermanos porque mis papás se tienen que ir a trabajar, o mis papás tienen a contraturno, trabajan a contraturno que nosotros que vamos a la escuela, y pues son un sinnúmero de cuestiones que se ven ellos afectados. Tenemos lamentablemente y tristemente una incidencia algo marcada con cuestiones de abuso sexual, por ejemplo, tanto a jovencitos como a jovencitas. ¿Por qué? Porque se la mantienen solos en sus hogares. Entonces, como docentes, ¿cómo queremos que vengan y respondan de una manera adecuada a la clase si traen ellos en su cabeza y le sumamos todos los cambios fisiológicos, psicológicos que sufren por la adolescencia? ¿Cómo queremos que respondan bien académicamente? Entonces, pues ese es el contexto de los estudiantes de nuestro plantel. A pesar de que nuestro plantel sí fue colocado en una zona céntrica de nuestra ciudad, no carecemos de esas características también de los jóvenes. Han seguido siendo atraídos por este perfil de socioeconómico bajo, y también pues muy carentes de cuestiones socioafectivas. Gracias, maestro. Gracias. Adelante. Bueno, profe, yo voy a retomar algo que ahorita comentaba respecto a la pandemia, que dice, pues es una situación que nos ha venido a afectar a todos, nos ha cambiado la dinámica de las escuelas, incluso debe de haber un poco más de abandono, ¿verdad? Y no es privativo de sus escuelas, de todas. Pero ¿cómo usted como director, bajo esas condiciones que ya nos ponía en el panorama de los padres, cómo involucrar o cómo actuar para involucrar al padre de familia ante este proceso, a que el estudiante lo atraviese de mejor manera? Bien, pues ahí, maestra, les puedo comentar que el primer problema con el que nos topamos fue la cuestión económica, ahí sí, de los jóvenes, porque de manera presencial, y a pesar de
de lo que muchos piensan muchos estudiantes piensan respecto a que no van a alcanzar a pagar el semestre. Pues ustedes saben que nuestras escuelas son públicas y el dinero no es factor para que ellos continúen o no continúen. Sin embargo, ahora sí estuvo muy marcada esta cuestión de la pandemia porque carecían ellos del equipo de cómputo, de un celular para llevar a cabo sus clases. ¿Qué hicimos para contrarrestar esa situación? A pesar del semáforo en rojo, amarillo, naranja, estuvimos dejando en los planteles material en físico, por ejemplo, para que los chicos no se sintieran desatendidos y pues básicamente no soltarlos de la mano para llevar a cabo las acciones necesarias de que ellos se sientan incluidos. Muchos planteles, y vuelvo a retomar de los compañeros subsistemas, muchos planteles se dieron el lujo de soltarlos, de decir, no, pues a ver cómo sigue y cada quien se las arregle como pueda. Y ahorita andan batallando mucho porque la deserción les pegó tremendamente, no localizan ahorita a los estudiantes. Lo malo es que los bachilleres y los ETIs rápidos se llenan otra vez de alumnos, pero porque jalan mucho estudiante del sector privado, pero realmente no soltarlos, maestra, y hacer esa conciencia en los padres de familia del rol y de la responsabilidad de cada quien. Nosotros cada vez que vemos que un padre de familia dice, oiga, es que, pues, ¿cómo le hago? Mi hijo cuida a sus hermanos. Pues sí, pero ese no es responsabilidad de su hijo, es responsabilidad, aunque se escuche mal, ¿verdad? Y medio regañón a la cuestión, es responsabilidad de suya como madre y déjele al estudiante solamente la carga de estar estudiando. Entonces, pues hemos hecho junto con el Departamento de Orientación y Tutorías esa conciencia en los padres de familia respecto a facilitar lo más que se pueda, y nosotros como escuela también facilitarle la labor al estudiante. Y pues siguiendo igual por medio del chat en WhatsApp, de Facebook, del mismo Classroom que lo hemos utilizado muchísimo con la pandemia, pues seguir demostrándole a los alumnos esa cuestión de socioafectiva y de importancia que son para nosotros como instituciones educativas. Gracias. Bueno, yo voy a avanzar un poquito más en cuanto a, si nos vamos, así como una visión de su documento, ¿no? Me voy un poquito más ya a la cuestión metodológica, maestro. Usted comenta que aplicó algunos instrumentos para esta primera fase en donde dice que hubo observaciones, entrevistas, todo esto. Me gustaría conocer cuál instrumento le dio más elementos y por qué. Ok, pues fueron varios. Se me viene a la mente la percepción que tienen los estudiantes de su plantel educativo y de sus maestros, ¿verdad? Y obviamente ya nos incluimos ahí el personal administrativo también. Es bien importante unas encuestas que estuvimos aplicando y también unas evaluaciones a sus propios docentes, pero no tanto por el lado académico, sino por el lado socioafectivo. A ver qué tanto ellos se sentían con esa confianza escolar, de la cual también hablo en mi documento, para que ellos se sintieran en un ambiente agradable, en un contexto en el que pudieran ellos desenvolverse. Y lo hemos logrado, porque les comento que yo estoy en una zona céntrica aquí de nuestra ciudad y no tenemos infraestructura. Tenemos planteles muy cercanos que tienen pues su cancha de fútbol rápido, su gimnasio, y todavía contra eso hemos tenido que luchar en este plantel, porque los estudiantes no tienen áreas recreativas. Entonces, ese incremento de pertenencia lo hemos logrado así, y eso fue una de las cosas con las que más nos dimos cuenta, los instrumentos de evaluación hacia sus docentes, que en todas las escuelas se aplican. Sin embargo, aquí les dimos un giro más socioemocional para poder detectar las áreas de oportunidad de los profes y continuar con la capacitación de los niños. Gracias. Adelante, maestra Marisol. Bueno. Continuando un poquito con lo que mencionaba la maestra Yolanda, en cuanto a la aplicación de instrumentos, hay algo que me llamó mucho la atención en sus resultados.
donde usted menciona que hay una problemática acerca del abandono escolar, pero se deriva de la inconsistencia de la práctica docente. ¿Me pudiera ampliar este tema? Porque la verdad sí me llamó la atención el hecho de que sea el mismo docente en ocasiones los que estemos provocando el abandono escolar, ¿no? Pues sí, como lo comento ahí en el documento, como docentes nos percibimos con sobrecarga laboral, pero yo creo que es porque no administramos y se suma que no conocemos a nuestros jóvenes. Entonces, por ahí también en las evaluaciones y en la observación de la práctica docente que llevamos a cabo, que les digo, en cualquier escuela se realiza, sin embargo, ahora con un enfoque más en la cuestión socioemocional o en el desarrollo de habilidades socioemocionales, pues nos dimos cuenta de que el docente sigue empeñado en la cuestión académica, que obviamente es lo medular, ¿verdad? Estamos formando alumnos técnicos en mecatrónica, técnicos en transformación de plásticos, necesitan las matemáticas para la universidad, necesitan una buena lectoescritura para su carrera profesional. Sin embargo, no podemos seguir llegando con el libro de Baldor. Yo eso lo comentaba, me acuerdo en los primeros módulos. Yo cuando llevé a cabo la inserción a la docencia, yo quería enseñar, y eso que me considero de los maestros jóvenes que cuando empecé, yo quería enseñar como yo aprendí álgebra 9, 10 años atrás. Y ahorita es un mundo totalmente distinto donde los jóvenes a veces aprenden más en YouTube que con un libro con el que utilizamos nosotros en nuestros tiempos. Entonces, válgame, fue la palabra, que los docentes no quieren cambiar ese paradigma de hacer cosas distintas y más por la cuestión socioemocional, es lo que más me marcó a mí en esta investigación y en estos productos respecto a la evaluación de la práctica docente, maestra. Gracias, maestra. Perdón, continuando con la cuestión metodológica, ¿por qué investigación-acción? ¿A qué se le llama investigación-acción? Bueno, por lo que consulté, maestra, porque sí, de hecho aquí la maestra Yolanda no me dejará mentir, ya a altas alturas traíamos ahí, por ejemplo, yo pensaba como metí datos cuantitativos, yo le decía a la maestra, es una cuestión mixta. Me dijo, no, con la cuestión mixta no, ni se meta porque está más complicado, es como una doble investigación. La investigación-acción, derivado del paradigma interpretativo y del enfoque cualitativo, maestra, yo investigué pues qué es eso, ¿no? Su mismo nombre lo indica, llevar a cabo un análisis, una observación, ahora sí que como entrar, salir, y luego también algo muy característico que me gustó mucho de este método es que el investigador puede tomar los dos roles, como participante y como investigador. Entonces, esa cuestión fue la que más me llamó la atención porque pues yo estoy dentro del contexto de mi plantel, conozco a mi personal, conozco a mis alumnos y yo pude fungir esa segunda parte como observador, como implementador de algunas estrategias. Ahora sí que salir, realizar el análisis y generar una reflexión o tratar de inculcar un cambio de hábito para tener los resultados obtenidos, maestro. Muy bien. Excelente. Gracias. Si usted tuviera la oportunidad, Orlando, de volver de aplicar de nuevo, de volver a trabajar estas estrategias, tener la oportunidad de seguir replicando este trabajo que usted hizo, ¿qué le cambiaría? ¿Qué le cambiaría, maestra? Bueno, pues inicialmente se me viene a la mente que ahora con la pandemia definitivamente nos cambió la vida y esta cuestión del coronavirus pues llegó para quedarse. Tendríamos que llevar a cabo nuevamente
mediciones y contextos respecto al diagnóstico que realizamos, porque ahorita cambia totalmente la situación del estudiante, que ahorita está en su casa, que ahorita se va a sumar la cuestión de estar encerrado, de no convivir con sus pares estudiantes, que ahorita ha sido tristemente un infierno para ellos estar en sus hogares, porque ellos buscaban ir a la escuela, como lo mencionó la frase final de mi presentación, buscan ir a la escuela a buscar ese aprecio en sus compañeros, en sus maestros, en alguien. Y eso sería pues lo primero que necesitaríamos ver para poder implementar otra vez esas estrategias, ¿no? ¿Qué ha impactado lo que es la pandemia? Y cuáles son los resultados que se avecinan en 1 año, 2 años, cuando ya vaya esto, ya lo hayamos hecho pues costumbre, ¿no? El lidiar con esta problemática. Entonces, pues yo creo que por ahí, maestra, por ahí. Y también en referencia a mi plantel, cuando yo empecé esta investigación, teníamos más docentes de tiempo fijo, que eso también es muy importante que lo mencione. Porque si bien es cierto, cada año se ha ido consolidando más nuestra plantilla docente, ¿sí? Y cada vez son los docentes, son menos los docentes de tiempo fijo que están entrando a los planteles, es decir, se está completando la plantilla, pero tenemos todavía pues esos docentes que no quieren cambiar el paradigma, que se rehúsan a la capacitación, o que, como lo menciono en mi documento, se capacitan en línea, pero solamente por cumplir y por obtener una constancia, ¿sí? No están llevando a cabo realmente pues esos análisis de capacitación que se necesitan. Gracias, maestro. Y quiero comentar aquí que me da mucho gusto que le haya quedado muy claro que no podemos hacer intervención sin diagnóstico. Eso es base fundamental de estos procesos. Muchas gracias. Adelante. Bueno, menciona, ahorita me llama mucho la atención, de hecho tenía otra pregunta, pero me llamó la atención ahorita que platicaba con la maestra Yolanda, el hecho de cuando menciona la capacitación docente, la verdad tiene muchísima razón cuando dice que muchos maestros la toman únicamente para obtener el papelito, sí, como parte de la simulación. Le comento, yo trabajé para la COSAC desde el 2016 al 2018, 19, todavía en el 19, por ahí con un cursito un grupo que quedó de los programas anteriores, pues antes de que quitaran estos cursos, ¿no? Antes de que la nueva escuela mexicana hiciera un rediseño de la forma en que iba a capacitar a los maestros. Estuve trabajando con bastantes grupos, muchísimos maestros durante estos 3 años que estuve trabajando para la COSAC. Y sí, lamentablemente en los productos que los docentes entregaban era prácticamente simulación. En su gran mayoría era plagio, ¿sí? De artículos, incluso de trabajos de sus compañeros que estaban en otros grupos y que se pasaban los trabajos, ¿no? Y lamentablemente, pues, ahí uno se da cuenta que en muchas ocasiones, pues, al docente lo único que le interesa, pues, es más que la vocación, es para qué me va a servir ese papelito, ¿no? Entonces, pues sí tenemos muchísimo trabajo que hacer en cuanto al cambiar la mentalidad de nuestros docentes, de quienes ingresaron al sistema por otras razones, no por vocación, no por esas ganas de servicio, ¿no? Entonces, pues sí tenemos muchísimo trabajo que hacer y pues lo felicito en cuanto a eso, maestro, que se esté preocupando por esta parte de su plantel, ¿sí? Por esta parte de la capacitación que tan importante, ¿no? Si a lo mejor, como dice, la brecha generacional es mucha, la resistencia también al cambio es bastante, porque también en ese periodo ingresaron a la capacitación docentes que algunos estaban a punto de jubilarse, otros docentes tenían pues ya 15, 10, hasta 20 años trabajando en el sistema y pues la verdad pensaban que no
que no necesitaban, ¿no? Que no necesitaban esa actualización, esa capacitación. Incluso había quienes no sabían cómo subir una tarea a la plataforma, quienes no sabían utilizar lo que era el Word. Entonces, pues la verdad sí fue complicado el hecho de impartir estos cursos, ¿no? A nosotros como facilitadores, pues sí se nos dificultó un poquito, pero también aprendimos esa otra parte, ¿no? De ver cómo al docente también lo llenaban de cursos, porque había docentes que estaban tomando hasta 4 o 5 cursos a la vez. Entonces, pues también esa otra parte. Muchas veces el docente no simula porque quiere, sino porque también esa carga administrativa, sí, porque estaban dando clases, pero a la vez tenían 4 o 5 cursos dados de alta en plataforma y tenían que cumplir con todos. Entonces, pues son muchos los factores, ¿no? Que nos llevan también a lo mejor a esa simulación. Sí, no necesariamente la falta de vocación, pero también es parte de, ¿no? Es un factor también que hace también que el alumno vaya a lo que es el abandono escolar. Mi pregunta va en el sentido, maestro, que usted menciona que en gran parte el problema del abandono escolar tiene que ver con nuestro modelo educativo. Si el joven en el modelo educativo no encuentra una respuesta a sus necesidades. Puede que tenga una respuesta a sus necesidades académicas, pero no a otras necesidades que él trae, ¿no? Como afectivas, como sociales, hablando la cuestión psicológica, ¿no? La parte para que él pueda tener un desarrollo integral. ¿Por qué menciona usted esto? Y también menciona que estamos parados frente a un paradigma darwinista. Esas dos afirmaciones que usted hace en su documento, claro, están sustentadas y muy bien argumentadas, pero sí me gustaría que nos explicara un poquito, ¿no? ¿Por qué usted está diciendo, menciona en su documento que en gran parte de la culpa, ¿sí?, de este abandono la tiene el modelo educativo, y también que se posiciona, ¿no?, dentro de un paradigma darwinista? No, pues la respuesta que yo le pudiera dar ahí, maestra, es precisamente por esa desarticulación que he estado mencionando respecto a la suma de programas que se han llevado a cabo, que se han conformado, a los cambios tan repentinos que ha sufrido la educación con respecto al ingreso, con respecto a los incentivos y promociones tanto verticales como horizontales de los docentes. Y usted mismo lo acaba de mencionar con su experiencia en la COSDAC. Hay una sobresaturación de los docentes y realmente por eso yo considero que tiene un poquito culpa ese trabajo de escritorio que se lleva a cabo con la educación, a pesar de que pues bueno, en los altos mandos se ha procurado en los últimos años tener a docentes con experiencia, pero ¿cuántos años con anterioridad no dependía totalmente de sindicatos, de otras cuestiones administrativas? Entonces es muy difícil que salgamos de ese rezago político, educativo, con todos estos cambios, a salir en pocos años y poder transformar la educación. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Porque cada semestre, por ejemplo, hacemos reuniones de academia y todas son exactamente lo mismo. Hasta memes hay de los consejos técnicos en nivel básico. Ahí está mi hermana, que es de educación especial, escuchándome. Y las cuestiones de las reuniones siguen siendo monótonas, siguen siendo muy intuitivas, en el sentido de que ya sabemos lo que va a pasar, pero no nos centramos realmente en las problemáticas de los planteles, en las problemáticas de los estudiantes. Entonces, si desde arriba no se analiza nuevamente todo y se va dejando de lado, pues ahora sí, todo lo que no ha dado resultados adecuados, por eso yo considero que tiene un tanto de culpa, un cierto porcentaje, el sistema, lejos del estudiante, que muchos docentes lo primero que hacen es, no, es que son unos flojos, son unos, pues sí, no tienen dedicación, cuando pues cada quien tenemos que agarrar nuestra responsabilidad, lo que nos toca, y llevar a cabo acciones de mejora y el preguntarnos el por qué de algo que no nos está dando resultados, para poder
intervenir y cambiarlo. Gracias, maestro. Adelante, maestra Claudia. Ok, parece que me dice la maestra que ahorita, ¿verdad, maestra? Sí, ok. Sí, no hay problema. Bueno, continuamos. Yo terminaría con esta pregunta. De mi parte es la última pregunta, maestro. ¿Qué son para usted las habilidades? Fíjese que trae otra pregunta, déjeme le digo, pero yo creo que la contestó ahorita muy bien cuando le preguntó la maestra Claudia en qué le deja esta revisión del estado del arte, y ahí fue muy amplia su respuesta, y yo creo que responde a esta pregunta que trae yo, en qué le deja su trabajo en general. Yo creo que tiene mucho que ver, pero yo quisiera terminar con qué concepción tiene usted de las habilidades socioemocionales en los jóvenes. Esa sería mi última pregunta. En el sentido de si carecen o carecen, o en el sentido del significado, maestra. En el sentido del significado. ¿Cómo conceptualizaría usted la habilidad socioemocional? Cuando tenemos una habilidad socioemocional, ¿qué características se presentan? ¿Cómo lo conceptualiza usted en general? Ok. Bueno, pues se me viene a la mente mucho esta cuestión de la inteligencia emocional, que es fundamental para llevar a cabo un buen desarrollo académico, un buen desarrollo laboral. Dicen por ahí que el que tiene inteligencia emocional pues puede lograr muchísimas cosas tanto en su vida como laboralmente. Y se me viene a la mente este concepto porque precisamente los chicos que les detectamos que carecen de habilidades socioemocionales, pues tienden a incrementar la dificultad de sus problemas, cuando las habilidades socioemocionales son precisamente eso: autorregulación, análisis, introspección en el sentido de tus sentimientos, de tus valores, de tus acciones, sobre todo, de pautas que son necesarias para poder no decir algo que no tienes que decir en ese momento, de no tomar personal alguna situación con tu compañero, con tu maestro, y todo esto tiene que ver pues con el desarrollo de habilidades socioemocionales que necesitan los chavos, los jóvenes, para poder desenvolverse, para poder separar, porque todos tenemos problemas, no va a haber alguien que no los tenga, pero a ellos les falta este desarrollo en habilidades socioemocionales para poder sobrellevarlos. Entonces, eso es lo que yo le podría contestar, maestra. Gracias, maestra. Adelante, maestra Marisol. De mi parte, como comentabas, todo. Bueno, pues por mi parte le haría también una última pregunta, ¿sí? Para finalizar. Maestro, usted pues eligió, la verdad, un tema muy interesante, es un tema algo complicado, porque sabemos que el abandono escolar pues sí tiene muchos factores, ¿no? Pero en específico usted, de tantos factores que usted menciona, ¿cuál cree usted que sea el que está presente así mayormente marcado en su plantel y que está obviamente dificultando el hecho de que los alumnos estén desarrollando estas habilidades socioemocionales? Sin duda alguna y sin temor a equivocarme, maestra, el apoyo familiar. El apoyo familiar, el apoyo de sus padres de familia, de sus hermanos, esa conjunción de factores familiares que hacen que uno se sienta en confianza para poder prosperar tanto en la vida como en la cuestión académica, es lo principal. Porque analizamos familias de estudiantes
que incluso, esta es otra parte también de la investigación que no plasmé. Muchas familias que están apegadas a la cuestión de la religión, tiene mucho que ver por ahí, pero pues ya nos vamos a ir también por muchos caminos, como usted dice, es algo muy complejo, pero la cuestión de la religión marca mucho a los jóvenes y en las familias que, si bien es cierto tienen problemas, curiosamente nuestros chicos cristianos son nuestros jóvenes con 9, 10, pero es por eso, ¿no? Es por el cúmulo de valores que se les inculcan, por esa unión familiar, que si bien es cierto hay problemas, pero los manejan de manera distinta. Entonces, yo creo que la cuestión familiar, la cuestión del apoyo de sus padres de familia sería la respuesta a esa pregunta, maestro. Muchas gracias, maestro. Yo les pido una disculpa porque se me bloqueó la pantalla y no podía activar el sonido. Bueno, yo también cerraría con una pregunta. Ahorita lo cuestionaba acerca de la investigación de acción. Uno de los propósitos es la transformación. ¿Cree que a partir de la implementación de todas las estrategias y ahorita te sirvo de se transformó algo el contexto respecto a la problemática? ¿Hubo alguna transformación y por qué? Pues deme aquí un segundito, por favor. Sí. Pedimos aquí tienen por ahí un micrófono abierto. Sí, ahí le voy a marcar ya para que lo desactive. Ahí está, listo. No, ya. Ok. Estamos en constante, maestra, lucha por esta cuestión de llevar a cabo los resultados y realmente impactar con los resultados. Es decir, esta rotación, ustedes comprenderán, por ejemplo, de docentes, nos hacen cada semestre o cada ciclo escolar resetear, por así decirlo, el proceso, porque llegan docentes nuevos y con los mismos paradigmas, con las mismas maneras de trabajar, y volvemos a implementar. Sin embargo, conforme va creciendo esa consolidación, conforme va creciendo esa suma de docentes, y les vamos haciendo cambiar esta parte de paradigma, y volviendo al cuestionamiento de la maestra Marisol, ¿verdad? No es solo la práctica docente, sin embargo es lo medular para de ahí partir y ya después toparnos con diferentes situaciones en las que podamos también coadyuvar. Sin embargo, esta rotación nos impide tener un 80, 90, 100% de efectividad con los resultados, pero estamos en lucha constante de su medición, de trabajar, y sobre todo algo bien importante, y tiene que ver pues obviamente con lo que aprendimos en el último módulo respecto a sistematizar la experiencia. No hacerlo para que se haga y luego yo, por ejemplo, ya salgo de director, viene alguien con otras ideas, sino de hacer hábitos en los compañeros docentes, hacer hábitos en los padres de familia, hacer hábitos en los estudiantes, para que les sirva escalonadamente y en un futuro, maestra. Ok, gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, nuestro profesor Daniel. Orlando, oigan, déjenme les cuento la anécdota antes de cerrar, ¿verdad? ¿Se acuerdan, maestro, de la citación que hizo de usted mismo? Y yo quería ponerle que el apellido, ¿verdad? Ah, sí. No, tú póngale el apellido. Es que mi apellido es Daniel, ¿verdad? Yo le quería decir Daniel en el pero yo creo que no es la primera vez que le pasa, ¿no? No, toda la vida, maestra, 33 años, así, siempre, de hecho, siempre que me presento, mi nombre es Orlando y mi apellido Daniel, siempre. Sí. Así es, yo lo estaba regañando porque se tenía que citar el apellido. Bueno, tuvimos un proceso muy rico en donde se planteó usted una meta con fechas, con tiempos, y lo hemos logrado, lo ha logrado. No quiero quiero dar reconocimiento más bien a su mérito, a su trabajo,
porque es lo que lo ha llevado hasta aquí. Ahorita, en este momento, al contrario de desconectarse usted, nos vamos a pausar nosotros en video y vamos a hacer una videollamada por WhatsApp. No sé si la maestra Marisol está de acuerdo, me comentó, la maestra Claudia, si está de acuerdo, les hago yo videollamada por WhatsApp, pausamos nada más video aquí y audio y vamos a dar el veredicto, maestro, vamos a deliberar de acuerdo a su presentación, a la réplica y a la defensa de su trabajo. Entonces, denos unos minutitos y regresamos, puede invitar a su familia, a quien usted guste para que estén presentes en la toma de protesta. Entonces, un segundito, unos minutos y volvemos. Ok, maestro, muchísimas gracias. Video, compañeras. Gracias.
beso del destino. Cindy, activaste tu micrófono, desactívalo.
Estamos de vuelta, ya tenemos el dictamen, el cual es inapelable, maestro. Se me pasó comentarle eso ahorita que comenzamos, que el veredicto de este jurado es inapelable. Bueno, vamos a continuar. Si quiere su familia tender cámaras, estar un poquito más presentes, adelante, les damos. Yola, ¿no te escuchas? Nada más hay que mantener los micrófonos apagados. ¿Sí? Pero pueden prender sus cámaras con toda confianza, y si alguien está por ahí al momento de la toma de protesta, tomarle su foto, ¿sí? Para subir ahí una nota muy padre a la página oficial. Bueno, pues voy a dar la palabra a la maestra Marisol Peñuelas, no sin antes felicitarle de antemano, maestro, por su proceso, como ya lo he hecho, por su documento y por la réplica que esta tarde hizo de su propuesta de intervención. Entonces doy la palabra a la maestra Marisol Peñuelas, quien fungió en este jurado como secretaria. Adelante, maestra. Gracias. Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, acta de examen profesional. Siendo las 16 horas del día 3 del mes de febrero del 2021, se reunieron en el Centro de Educación Virtual de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua las maestras designadas como jurado, la maestra Yolanda Irene González González, la maestra Edna Marisol Peñuelas García y la maestra Claudia Lorena Botello Torres, bajo la presidencia de la primera, con el carácter de secretario el segundo y carácter de vocal el tercero. Se procede a realizar el examen profesional de propuesta de intervención que presenta el sustentante Orlando Daniel Avitia, quien se examinó con base en logro educativo, con base al desarrollo de habilidades socioemocionales y pertenencia escolar. Tomando en cuenta el contenido del trabajo y la réplica del mismo, el jurado deliberó sobre los conocimientos y aptitudes del sustentante y determinó: aprobarlo con unanimidad. A continuación, maestro, voy a dar lectura a la protesta. Le voy a pedir en su momento, cuando yo le toque, que proteste y deje su mano un momento ahí. Orlando Daniel Avitia, ¿protesta usted atender con sentido ético y responsabilidad al grado de estudios que ahora le confiere y velar siempre por el prestigio de su profesión y la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la nación se lo premie, y si no, que se lo demande. Muchas felicidades, maestro. Desde aquí le aplaudo y le abrazo. Muchísimas gracias a las tres por su asesoramiento. Tuve la oportunidad de conocer a la maestra Graciela, perdón, en Chihuahua, la maestra Lidia, bien agradecidos con todos ustedes por el apoyo. Esperamos vernos en el doctorado también más adelantito. Así es que pues les mando también un abrazo. Estamos a las órdenes en CECITESH y cualquier cosa pues nos comunicamos. Muchísimas gracias, maestra Yolanda, sobre todo usted que me acompañó en este proceso de la formulación del documento, y pues a seguirle dando en este maravilloso mundo de la educación. Muchísimas gracias. Así es. Fue un placer, maestro. Muchísimas gracias por su compromiso y dedicación. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Buenas. ¿Me pasan las fotos? Sí, claro que sí, maestra. Hasta luego. Hasta luego.